Supercrack Estrella presenta OVNIs en el Sol y Coronavirus. Coronavirus, el reseteo y los tambores de guerra. Un día más en el apocalipsis coronavirus. Hoy ya todo en nuestras vidas es coronavirus. A veces cuando consigo olvidarme del dichoso corona, empiezan a las 8 el ritual diario de gente saliendo al balcón y ventanas a descargar su rabia y apoyo a todos aquellos que trabajan a destajo como la sanidad y otros sectores. Luego me preparo para salir a mi trabajo, que está siendo en el turno de noche. En las calles vacías, una de las cosas que más me impactan es el silencio. Amigos, qué silencio. Esto del coronavirus puede parecer algo nuevo, pero es algo que se repite a lo largo de la historia. Esto tiene un patrón, es pura matemáticas, pura cábala satánica. Es como si un superordenador cuántico organizaras nuestras vidas, al más puro estilo Matrix. Y es que, repito, la historia se repite una y otra vez. Virus, caos económico mundial y por último la guerra en reseteo para reducir a la población. Repetimos, el reseteo se repite a lo largo de la historia. Virus, caos económico mundial y por último la guerra. Un ejemplo de ello, la gripe española en el 1918, el caos económico en 1929 llamado el crack del 29 fue la más catastrófica caída del mercado y por último la Segunda Guerra Mundial. Este sistema de reseteo mundial para preparar al mundo a la guerra tiene su lógica, pues seamos sinceros, ¿quién querría ir a una guerra si tienes trabajo, vives bien y eres feliz? ¿Quién en su sano juicio quería ir a una guerra? Pero si no tienes trabajo, miras a tus hijos pasando hambre y estás desesperado, puede venir el tío San y ofrecerte el ejército. Repito, esto no es algo nuevo que había en Europa y en toda la Tierra antes de la Primera Guerra Mundial, mucha hambre y pobreza, y que había en el mundo antes de la Segunda Guerra Mundial, pues hambre y pobreza, de hecho fue la guerra la que sacó a los Estados Unidos del hundimiento gracias a la industria militar. Pero dentro de ese superordenador cuántico que manejas nuestras vidas, hay mucho más si ajustas la historia de forma alucinante para que todo esté relacionado con todo, y es que hay otro patrón que se repite con el coronavirus y la peste negra en la Edad Media. Veréis, amigos de Supercrack Estrella, en la Edad Media la peste negra empezó en Asia, lo mismo que en nuestro siglo XXI, que empezó el coronavirus en China, que está en Asia, pero fue Mongolia el país que llevó la peste negra a Europa. ¿Y sabéis qué país fue el primero de Europa donde saltó la peste negra? Si pensasteis en Italia, acertasteis. El primer país donde saltó la peste negra desde Asia a Europa fue Italia. Lo mismo que ocurrió con nuestro dichoso coronavirus, y es que Mongolia hace frontera con China y Rusia. En otra época, en la época antidiluviana, aquí en Mongolia se construyeron fortalezas que parecen que protegían de seres que realizaban el canibalismo, o sea, eran especies de zombies. El deshielo en el mundo liberó muchos virus al mundo. Tengo otra teoría, y es que China pudo liberar este virus. China ya tenía en un laboratorio de China, en Wuhan, este virus lo tienen allí encerrado. Lo más lógico es que pensemos que ellos ya pueden tener la vacuna que nos salve de este desastre, y aquí es donde entra el tema de las ciudades vacías que tienen preparados los chinos. No se sabe muy bien por qué, y es que China construyó ciudades enteras que tiene vacías. ¿Qué loco? Construyen ciudades enteras para que luego no viva nadie. ¿Acaso China quiere ofrecer estas ciudades vacías a personas que puedan pagar para ello? Eso significa que el tema del coronavirus no se detendrá, y muchas personas escaparán al único país que tenga la vacuna, y sea una teoría de momento. Los chinos se portaron muy bien con los países que sufren este coronavirus, ofreciendo médicos y material sanitario, pero esta teoría podría explicar por qué China tiene ciudades que están vacías. Y es que los tambores de guerra suenan fuertes ya. El EUCOM anunció que no se llevarán a cabo las maniobras relacionadas con el Defender Europe 20, un ejercicio multinacional liderado por Washington, que incluye la participación de la OTAN. Asimismo, detalló que el equipo de combate de la Brigada Blindada realizará un ejercicio de artillería conjunto con los países aliados. El resto de fuerzas desplegadas para distintos ejercicios militares en el viejo continente regresará a Estados Unidos. El comunicado recuerda que desde enero el ejército del país norteamericano ha desplegado en Europa alrededor de 6.000 efectivos, así como unos 9.000 vehículos y piezas de equipamiento militar. Además, ha completado el movimiento de soldados y equipos a zonas de entrenamiento en Alemania y Polonia. ¿Para qué se están preparando? Vale, se suspendió por el coronavirus, pero esto demuestra que los planes de guerra están aquí ya. Ejercicio Militar Defender 2020. La mayor movilización de las tropas de la OTAN contra Rusia en 25 años. El mayor despliegue de tropas a través del Atlántico en 25 años entró en su fase principal el pasado fin de semana en el marco del ejercicio Defender Europe 2020.
La escala del provocativo ejercicio militar de la OTAN subraya cuán avanzados están los preparativos para la guerra 75 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y otros 18 países están desplegando grandes contingentes de tropas de América y Europa Occidental en la frontera rusa en un corto periodo de tiempo. En total, alrededor de 37.000 soldados participan en el ejercicio, que continuará hasta junio. Su objetivo es Polonia y los estados bálticos. El buque de carga Endurance atracó en Bremerhaven la semana pasada junto con otros 4 buques que transportaban tanques estadounidenses y otros equipos militares pesados. Solo Estados Unidos está desplegando 20.000 tropas y sus armamentos en Europa. Se está estableciendo una infraestructura independiente para facilitar los movimientos de tropas. El ejército alemán estableció un centro central de control de transporte, estableció campamentos en campos de entrenamiento militar y desplegó estaciones móviles de reabastecimiento de combustible, aunque los convoyes de kilómetros de largo generalmente están en movimiento durante la noche, están causando una interrupción significativa en el transporte. El ejército alemán ha guardado silencio sobre el costo del ejercicio. Refiriéndose a fuentes en el ejército, el periódico Tagesspiegel estima que el costo será de 2.5 euros millones solo en Alemania. Esto requiere un análisis por parte de las Fuerzas Armadas involucradas con base en el despliegue de equipos y personal, alojamiento y provisión de infraestructura. Además, podrían surgir más costos, escribió el Tagesspiegel. Un portavoz del ejército de los Estados Unidos declaró que los países involucrados invertirían en infraestructura militar. Como ejemplo, se refirió a Lituania, que al igual que Alemania está invirtiendo en la expansión de su red ferroviaria para carga pesada. De los 37.000 soldados de 19 países involucrados en el ejercicio, más de la mitad, 20.000, provienen de los Estados Unidos. Participan 4.000 soldados alemanes. Además, las unidades policiales protegen el transporte de materiales, junto a unos 33.000 vehículos y contenedores. Unos 450 tanques se desplegarán en la frontera rusa. Se realizarán más de 100 viajes de transporte ferroviario. En general, las tropas se moverán a través de 7 países y usarán 14 aeropuertos y puertos. Alemania es el centro principal del ejercicio. En la primera fase, que se extiende hasta abril, se desplegará armamento y equipo militar estadounidense en Alemania, Bélgica y Polonia. En la segunda etapa, que se ejecutará parcialmente en paralelo hasta mayo, se desplegarán tropas a través de Alemania a Polonia. En la fase final previa al ejercicio principal, todas las tropas restantes se desplegarán desde Alemania a Polonia y los estados bálticos. El ejercicio final tendrá lugar en Bergen, en los páramos de Lüneburger, Alemania, a fines de mayo, antes de que se complete la retirada de todas las fuerzas a fines de julio. La maniobra se basa en ejercicios militares que se mantuvieron hasta la década de 1990 en Europa Occidental, algunos de los cuales involucraron hasta 130.000 soldados. Ahora, por primera vez, se está llevando a cabo un ejercicio a gran escala hasta la frontera rusa y en el antiguo territorio soviético. La maniobra está diseñada para enviar un mensaje de disuasión, según los ejércitos alemán y estadounidense. El teniente general Martínez Cheyes comentó sobre esto. La realidad es que Rusia, con su anexión ilegal de Crimea en 2014, provocó este desarrollo, pero Rusia no es el pretexto para el ejercicio. La capacidad militar solo puede reconstruirse y mantenerse durante un periodo prolongado de tiempo. El comandante supremo europeo de la OTAN, general Todd Walters, describió el ejercicio como una plataforma para fortalecer la preparación e interoperabilidad de las fuerzas aliadas. Al igual que el ejercicio Sabre Strike en Lituania en 2017 y Trident Juncture en 2018, la maniobra actual tiene como objetivo probar la capacidad de desplegar rápidamente tropas y equipos listos para el combate en la frontera rusa, antes de que el caso de Alianza se ponga a prueba en una serie de simulaciones de combate. El carácter avanzado de los preparativos para la guerra con Rusia se subrayó la semana pasada cuando el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, participó en un juego de guerra en el Comando Estratégico de los Estados Unidos en Omaha, Nebraska, durante el cual se simuló el disparo de armas nucleares contra Rusia. El ejército estadounidense declaró que el juego de guerra involucró un incidente inesperado en Europa durante el cual se libró una guerra en Rusia, y Rusia decide disparar un arma nuclear a pequeña escala en un lugar en el territorio de la OTAN.
2 ejercicios se realizarán en Letonia, en la frontera con Rusia, a principios de este año. Entre abril y mayo se llevará a cabo un entrenamiento de respuesta rápida que involucrará a tropas letones e internacionales. Las unidades militares de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y España practicarán maniobras aéreas en caso de una amenaza repentina. Sin embargo, no es solo la administración Trump la que habla el idioma de la guerra. Alemania y las potencias europeas están intentando salir militarmente de la sombra de los Estados Unidos. Rusia, a la que se le dio la seguridad hace 30 años cuando Alemania se reunificó de que la OTAN no se expandiría a Europa del Este y ciertamente no al antiguo territorio soviético, respondió con alarma a la última provocación. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, comentó: "Por supuesto que responderemos, no podemos ignorar los acontecimientos que nos preocupan, pero responderemos de una manera que no cree ningún riesgo innecesario". En febrero, el jefe de gabinete de las Fuerzas Armadas rusas, Valery Gerasimov, declaró que los ejercicios militares masivos realizados por los países miembros de la OTAN indican que la alianza se está preparando para un conflicto militar a gran escala. Por su parte, el canciller ruso, Sergei Lavrov, dijo recientemente que ahora está claro que la OTAN no tiene interés en reducir las tensiones que caracterizan las relaciones con Rusia. Los ejercicios de Defender 2020 lo demuestran. El coronavirus nace en China y, casualmente, el país europeo donde el brote ha sido más importante ha sido Italia. El pánico se generó por la difusión que se hizo de los primeros contagios en el país transalpino cuando, en realidad, el desencadenante no estaba relacionado con un ciudadano italiano. La alianza de China y Rusia, además, supone una gran amenaza económica para Estados Unidos, ya que reduce la importancia del dólar en el mercado mundial, lo cual le genera una pérdida de poder a los norteamericanos, tanto desde el punto de vista económico como geopolítico. Este hecho ha provocado, por un lado, diferentes provocaciones estadounidenses hacia Rusia a través de movimientos en los mercados y despliegue de tropas. Sin embargo, mientras que la ciudadanía del mundo tiene los ojos clavados en China, Italia o España por la crisis del coronavirus, Estados Unidos ha decidido desplegar sus tropas en territorio europeo y los tambores de guerra resuenan en el mundo, como si no tuviéramos bastante ya con el coronavirus. Entonces, ¿por qué tanta presión para que lleguen a Europa soldados estadounidenses para un simple ejercicio y sabiendo que esto provoca en Rusia un alto nivel de alerta militar? Mientras todo esto está ocurriendo, la humanidad está pendiente del coronavirus. En realidad, ¿qué está pasando? Quizás todo tenga que ver con las apariciones de ovnis en los aeropuertos del mundo. Está claro que el mundo después de este virus ya nunca será el mismo. La peste negra de mediados del siglo XIV se extendió rápidamente por las regiones de la cuenca mediterránea y el resto de Europa en pocos años. El punto de partida se situó en la ciudad comercial de Cafa, actual Feodosia, en la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. En 1346, Cafa estaba asediada por el ejército mongol, en cuyas filas se manifestó la enfermedad. Se dijo que fueron los mongoles quienes extendieron el contagio a los sitiados, arrojando sus muertos mediante catapultas al interior de los muros, pero es más probable que la bacteria penetrara a través de ratas infectadas con las pulgas a cuestas. En todo caso, cuando tuvieron conocimiento de la epidemia, los mercaderes genoveses que mantenían allí una colonia comercial huyeron despavoridos, llevando consigo los bacilos hacia los puntos de destino, en Italia, desde donde se difundió por el resto del continente. O sea, como ocurre en estos momentos, y es que todo parece realizado por un ordenador cuántico que ata todo muy bien y la historia al final siempre se repite. Del 19 de febrero de este 2020 graban una flota de ovnis en Yuma, Arizona. Esto se une a los ovnis del mes de febrero en el aeropuerto de Madrid, Barajas, donde se suspendieron los vuelos, y si al final todo esto es solo una cortina de humo para no ver que estamos siendo invadidos. Los demonios salen de sus ciudades bajo tierra liberando virus y pestes. Y es que en lo que les faltaba a los concursantes de esta edición de Supervivientes 2020, ver objetos volantes no identificados, ovnis, en los cielos de Cayos Cochinos, en Honduras. Si no habían tenido suficiente con el anuncio de la pandemia mundial de coronavirus COVID-19 y la consiguiente preocupación en el concurso de Mediaset, ahora llegan sucesos paranormales. En marzo de este año, avistamiento de ovnis. La NASA espía el ovni del Triángulo Negro cerca del Sol. Ha estado allí todo el tiempo.
OVNIs en el sol y coronavirus. Los observadores de OVNIs comparten con entusiasmo impresionantes pruebas de un vídeo que creen que demuestra que un OVNI extraterrestre del Triángulo Negro está en órbita alrededor del Sol. El vídeo, verificado por la NASA, tiene una marca de tiempo que se grabó el 13 de marzo, accedió a su blog database.com para especular sobre su último avistamiento de OVNIs. Se dirigió a su blog database.com para especular sobre su último avistamiento de OVNIs. Algunas personas intentan decir que no es una nave, sino una mancha oscura en el Sol. Scott Waring. Waring dijo: estaba mirando algunas imágenes del Sol y decidí mirar más de cerca el Triángulo Negro que descubrí hace muchos meses. El objeto todavía está allí. Algunas personas intentan decir que no es una nave, sino una mancha oscura en el Sol. Avistamiento de OVNIs. Scott Waring cree que la mancha oscura misteriosamente estática es evidencia de un espacio extraterrestre. El ovni solo se mueve ligeramente hacia la izquierda y a veces hacia la derecha, entonces, claramente el ovni está en órbita alrededor de la estrella. Se cree que el llamado ovni del Triángulo Oscuro estuvo allí durante mucho tiempo, un período durante el cual la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, intentó ocultar su presencia. Waring agregó: regresé hasta 9 meses y todavía está allí. Tal vez ha estado allí todo el tiempo y la NASA esperaba que nadie notara una nave espacial del tamaño de la Luna en la órbita de nuestro Sol. Continuó: ¿es este el hogar del satélite Darknid? ¿Cómo podría este ovni estar tan cerca del Sol y no ser destruido? Estoy convencido de que se trata de una nave extraterrestre de algún tipo. Tal vez se trata de una especie de estación espacial negro oscuro. Esto es claramente algo que la NASA y el gobierno de los Estados Unidos no quieren que sepamos. En mi opinión, esta es una estación espacial alienígena en órbita alrededor de la Tierra. El corto clip controvertido pero verificado, visto a través de un filtro verde de la NASA, muestra un ovni claramente visible. Waring agregó: como puede ver, se ve que el Triángulo Negro está sentado en posición mientras los soles giran detrás de él. Esta es una prueba absoluta de que el Triángulo Negro no es una especie de anomalía espacial. Si este ovni fuera realmente un punto oscuro solar, estaría girando con el Sol. El Triángulo Negro está sentado en su lugar. Aunque esto es un poco extraño, este avistamiento de ovnis es cierto. Algo parecido ocurrió en el año 2018, cuando fue cerrado el Observatorio Solar de Nuevo México por el FBI después de fotografiar ovnis. El FBI cierra el Observatorio Solar de Nuevo México junto con otros 7 observatorios a nivel mundial tras captar varios ovni. La observación e investigación del espacio es muy importante para descubrir de dónde venimos, mundos similares al nuestro, qué sucede en nuestro sistema solar, etc. En el 2018 se ha dado un hecho bastante inverosímil, y es que se ha cerrado las instalaciones Sunspot del Observatorio Solar Nacional situado en Nuevo México. Las instalaciones han sido cerradas por el FBI con la increíble excusa de la existencia de un problema de seguridad. El FBI cierra un observatorio solar alegando un problema de seguridad. Desde la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía, AURA, indican que gracias al telescopio solar DUN se puede realizar una investigación sobre el Sol desde donde se han filtrado imágenes que revelarían la existencia de objetos voladores no identificados u ovni próximos a nuestro Sol y que han provocado el cierre de las instalaciones que estarían aseguradas con un helicóptero Black Hawk. Las instalaciones del Observatorio Solar Nacional están ocultas en las montañas boscosas de Sacramento dentro del Parque Nacional de Lincoln a una altitud aproximada de 2.800 metros. Se han cerrado estas instalaciones a cal y canto y los trabajadores no tienen permiso para acceder, y lo más inquietante es que no se les han dado motivos, además de la web del observatorio estar caída. Parece ser que el telescopio ha tomado capturas de algo que no debería haberse fotografiado en ninguna circunstancia y que habría sido filtrado por la trabajadora Gina María Colvin, donde indica que hay objetos que no deberían estar en ese punto. Hasta este punto uno podría pensar que son partículas u ondas desconocidas captadas por casualidad, meteoritos o algún tipo de reflejo o fallo en la lente del telescopio, cosa bastante posible, pero la cosa cambia cuando se expone que se han cerrado otros 7 observatorios solares, destacando los de Chile, Australia, Hawái, Pensilvania y el situado en Tenerife. Como cabía esperar, en Estados Unidos, muy aficionados a conspiraciones y teorías absurdas, ya se están poniendo las botas.
Durante la primera semana de septiembre de 2018, ocurrió un hecho inexplicable, algo nunca antes visto. Agentes del Buró Federal de Investigaciones, el FBI de Estados Unidos, llegaron de pronto a la población de Sunspot, Mancha Solar, en el estado de Nuevo México, y sacaron a todo el personal del Observatorio Nacional Solar de Sacramento PEAC, ubicado a 2.819 metros sobre el nivel del mar, una instalación escondida en la punta de una montaña, un lugar ideal para observar la actividad del Sol. El diario The Washington Post señaló en su encabezado que se sospecha fue cerrado por ovnis que se habrían observado cerca del Sol desde este observatorio especializado en la vigilancia de nuestra estrella. El sheriff del condado de Otero, donde se ubica el observatorio solar, el alguacil Ben House, se mostró sorprendido y dijo que tampoco a él le informaron nada a los agentes del FBI, solo les indicaron que estuvieran preparados, y agregó que el FBI se negó a informarles qué está pasando. Así lo declaró Ben House al diario local Alamogordo Daily News. El director del Observatorio Solar en Nuevo México, el profesor James McAteer, en entrevista a la cadena de televisión de Estados Unidos COP4, señaló que el telescopio no vio aliens y que los datos de las últimas observaciones se van a hacer públicos y que no serán alterados, y que nada está siendo ocultado o guardado en secreto. El alguacil Ben House señaló que tiene personal de la policía, tenemos personas allá arriba y nos pidieron que nos quedáramos de brazos cruzados mientras lo evacuaban. Nadie realmente nos ha explicado alguna de las circunstancias en cuanto a por qué el FBI estaba en el observatorio, nadie dirá cuál era su propósito. Pero para que el FBI se implique tan rápido y sea tan reservado al respecto, demuestra que están sucediendo muchas cosas. Había un helicóptero Black Hawk, un grupo de personas alrededor de las antenas y equipos de trabajo en las torres, pero nadie nos decía nada. Luego de que se dio a conocer el cierre de este observatorio solar porque se sospechaba que habrían observado ovnis, se desataron los rumores en la internet y las noticias falsas señalando que estaban cerrando observatorios solares, que ya habían cerrado 7 observatorios en diversos países, sin que todo esto sea realidad o que existan elementos para relacionar el cierre del observatorio solar de Sunspot en Nuevo México. Hasta ahora, y de acuerdo a nuestra investigación, solo se ha confirmado el cierre de un observatorio por parte del FBI. Además, se mostraron en la red imágenes del Sol de supuestos ovnis, sin embargo no presentan mayores fundamentos, parecen reflejos o desenfoques. En el pasado reciente, otros observatorios solares, como el telescopio solar dinámico que está en órbita y que ve permanentemente hacia el Sol, sí ha captado la presencia de ovnis, como las llamadas esferas de Dyson, que fueron pronosticadas por el eminente físico Freeman Dyson en la década de los 1960. Nos advirtió que en el futuro la humanidad iba a desarrollar telescopios que serían capaces de observar las llamadas esferas de Dyson. Se refiere a objetos artificiales de tamaño astronómico con los que civilizaciones estelares podrían tomar energía precisamente de las estrellas. Las esferas de Dyson, del tamaño de un planeta, han sido buscadas en torno a otras estrellas, por ejemplo por el telescopio infrarrojo IRAS. Sin embargo, el mismo Freeman Dyson nunca se imaginó que serían observadas cerca del Sol absorbiendo energía, tal como ocurrió el 11 de marzo de 2012. El 11 de marzo del 2012, una esfera oscura del tamaño del planeta Júpiter se acercó al Sol, estableció un filamento de energía que fue absorbiendo durante 80 horas, una posible esfera de Dyson que fue captada por el telescopio solar dinámico de la NASA. ¿Recuerdas también cómo Angela Merkel recomendaba acumular alimentos y agua para 15 días? ¿A qué me recuerda esto de los 15 días? Hacia mi confinamiento coronavirus. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.